adoración. Lo adoramos a Él cuando levantamos nuestras voces, lo adoramos a Él cuando le damos de lo tanto que Él nos da, lo adoramos a Él cuando abrimos nuestra boca y le decimos al Señor: santo, glorioso eres, Señor, amén, amén, que significa que Dios es, fiel es Dios. Primero la fidelidad del Señor y luego justamente hablar acerca de lo que Él ha hecho con nosotros, amén. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de algo muy común, algo que está a nuestro alrededor y que usamos todos los días, principalmente en la cocina. Y la Biblia hace referencia a ese producto como algo muy importante para nuestra vida espiritual, como algo que podemos compararlo, ¿verdad?, con la parte espiritual y aplicarlo. Pero nos da un mandato y en esta mañana vamos a aprender cómo podemos pasar eso a otras personas. ¿Cuántos quieren recibir palabra del Señor? Así que cierra tus ojos allí y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Muévete en medio de cada corazón, de cada alma, de cada necesidad, y que tu palabra penetre, Señor, y pueda estar allí, dar muchos frutos, Padre, y compartirla con aquellos que necesitan oír de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y estamos hablando de qué producto? De la sal, ¿verdad? Allá atrás descubrieron de cuál era. ¿De la sal? Bueno, pues es la sal. Y la Biblia en Mateo 5, específicamente en el versículo 13 que quiero compartir y leer, habla acerca de este producto y lo que nosotros necesitamos hacer o tener para compartir. Vamos a hablar acerca de pasar la sal a otros. Así que dile al que está a tu lado: pasa la sal. Sálame. Sálame. ¿Verdad? A veces nos movemos. ¿Cómo movemos el salero para salar? Lo sacudimos. Así que sálame, dile al de al lado. Y vamos a leer Mateo 5, versículo 13. Dice la palabra de Dios de boca de nuestro Señor Jesucristo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Cuántos de ustedes puede vivir sin la sal? Yo quisiera que alguien levantara la mano. ¿Cuántos necesitamos la sal? Definitivamente todos los días es necesaria para la vida la sal. Si comemos sin sal, vamos a tener cierta deficiencia que es vital. Inclusive nuestro cuerpo, ¿verdad?, expide sal cuando sudamos y necesitamos de ella cuando estamos deshidratados, más que el azúcar, ¿verdad? Benjamín, corrígeme. Necesitamos la sal. De hecho, cuando preparamos esas fórmulas hidratantes para correr, le echamos un poquito de sal y azúcar, y eso es lo que comúnmente vemos como suero. Ese Gatorade, ¿verdad?, valga la propaganda, que utilizamos para hidratarnos es justamente sal, azúcar, bicarbonato. Y lo malo del Gatorade es que tiene químicos y colorantes, y hay una bebida isotónica, ¿verdad?, que es muy recomendable, y muchas veces cuando tenemos deficiencia de ella hacemos para los niños cuando se enferman o tienen ciertos padecimientos: agua con un poquito de sal y un poquito de azúcar. Justamente a eso le llamamos suero. Y la sal se compone de dos elementos: sodio y cloro. Y no voy a hablar de química aquí porque no soy muy buena en química, pero estos dos elementos separados increíblemente son venenosos. ¿Usted toma sodio solo? No es bueno. Cloro, beba cloro. Dele para allá el cloro. No. Sin embargo, estos dos juntos en cierta cantidad y este componente tan vital nos da la sal, que sería ¿qué? El clorato de sodio, ¿verdad? O cloruro de sodio.
esta fórmula a la que llamamos sal. Y nuestro Señor Jesús se refirió a ella, y en esta mañana pudimos leer cómo Él hace referencia a nosotros, a nuestra vida, a nuestra persona, a tú y yo como hijos de Dios. ¿Somos qué? Sal. Esa parte tan importante en nuestra vida que la necesitamos, eso quiere el Señor que seamos. Sal, algo tan necesario para los demás que quieran tener lo que necesiten tenerlo. Y que cuando llegamos, ¿verdad?, a donde ese que lo necesita sea impactado. Porque yo te reto a ti a cocinar una comida sin sal y a comértela, a ver cómo te va. Lo primero que ponemos es una cara, ¿verdad? Oh, esto no sabía nada, y lo que no sabía nada no es agradable. La gente simpática y muy alegre es, ¿verdad?, contagiosa, la buscamos. Solamente con ver una sonrisa como que nos alegramos el día. Y aquel que tiene una cara que no dice nada y que no aporta nada, ay, no, ¿verdad? Justamente esto pasa con la sal. Así que la importancia de la sal está desde los primeros tiempos de nuestra historia, y para los judíos era tan importante que valía más que el dinero. Así que si tú tenías sal, eras ¿qué? Rico. Ahora el que tiene sal no tiene nada. Hay mucha, hay abundante, ¿verdad? Me imagino que todo era por la escasez. ¿Qué hace la sal? Vamos a buscar rápidamente en Job 6, capítulo 6, versículo 6. Y vamos a descubrir ahí una de las cosas que hace la sal y que conocemos también. La palabra de Dios es maravillosa, toca todo, habla de todo en nuestra vida, ¿verdad? Y no se le escapa nada. Job 6, versículo 6, dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal, iglesia? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? Dice Job 6:6. ¿Habrá gusto en la clara del huevo cuando no le echamos sal? La sal da sabor. Una de las primeras características y principales de ellas es que da sabor. Y los cristianos estamos llamados a dar sabor a esta sociedad. ¿Le das tu sabor a las personas que están a tu alrededor? ¿Puedes compartir de lo que tienes a tal punto de darle sentido a la vida de esas personas por causa del Señor y lo que ha hecho en tu vida? Y el sabor es algo tan importante que el mismo Job dice, óyeme, cómete una comida sin sal, a ver cómo te va, como decíamos al principio. Los cristianos deben ser emocionantes, los cristianos deben ser entusiastas, los cristianos deben ser unas personas motivadoras, los cristianos tienen que permanecer en gozo constante, y eso lo da el Señor en nuestras vidas. Él es nuestra sal. Él es el que produce eso que tiene sentido en nosotros. Sabemos algo por causa de lo que el Señor ha puesto y derramado en nuestras vidas. Amén. Su palabra es la sal. Su presencia es sal para nuestras vidas. Nos llena, nos completa, nos da sabor. Pero otra cosa de lo que la sal hace es que protege y preserva. Y eso lo vemos en los alimentos. ¿Cuántos para conservar algo le echan sal? Podemos ver el bacalao que nos comemos. Viene de tan lejos, algo que se puede descomponer tan fácil como un pescado, y para que llegue aquí a este continente, sobre todo para que dure mucho, ¿qué hacen? Lo salan. Lo salan a tal punto de que, wow, no se puede comer eso así, ¿verdad? Ahí sí es dañino. Y para poder preservarlo y no dañarse, la sal. Si alguien se corta o se da una herida, ¿qué te dicen? Échate un poquito de sal, que aunque eso pica y duele, pero justamente es curativa, ¿verdad? Preserva.
Y cuando Jesús dijo estas palabras, ¿verdad? Estaba frente al mar de Galilea. Yo me imagino él viendo este mar salado, viendo a los discípulos pescando, sacando, ¿verdad? De su producción del día, viendo a los pescadores y cómo utilizaban la sal para preservar este pescado, cómo posiblemente utilizaban la sal como otras técnicas para cuidar los alimentos. Y aquí habla el Señor y dice: ustedes son la sal de la tierra. Así como esta sal hace esta función, ustedes están llamados también a ir a ese mundo corrompido, a ir a esa sociedad corrompida y sanar y curar con mi palabra. Ustedes están llamados a ir e impactar vidas. Así que la pregunta vuelve a ser: ¿estás salando a alguien? ¿Estás llevando la sal a otras personas? ¿Otros pueden ser impactados por ti? Justamente la sal quema también, irrita. Si podemos ver, ¿verdad? Cuando ponemos mucha sal en algo que está vivo, al momento hay una quemadura, una irritación, un enrojecimiento. O sea, en ese sentido también es profunda y llega más allá. Y vuelvo al ejemplo de la herida. Cuando te pones sal en una herida, definitivamente se irrita mucho. El otro día se me ocurrió cocinar, ¿verdad? Para unos amigos, estábamos compañeros de trabajo, y cuando yo abro la nevera para hacerle la pasta favorita mía, ¿verdad? Que todo cuando yo llego y tengo la oportunidad dice: vas a hacer la pasta favorita o la pasta rica. Veo un paquete de ajíes gustosos y lo primero que hago es ajíes gustosos dulce. Ok, perfecto. La culpable es Jenny, porque ella, ¿verdad? Fue la que me enseñó a echarle eso. Ya le dije el secreto de la pasta, anda, uno de ellos. Pero justamente tomo uno, son dulces, y literalmente estoy en una segunda planta. Cuando en una segunda planta, en una habitación donde hay una cocina, donde está cerrada con ¿verdad? Puerta, donde las otras demás oficinas están cerradas. Y yo piqué ese ají, solamente lo piqué, inmediatamente no podía respirar y comencé a toser. O sea, estaba con las manos, ¿verdad? Y en una digo: wow, pero esto está fuerte. Y salgo afuera, abro la puerta y entro a la oficina pidiendo un vaso de agua porque literalmente no podía respirar. Y cuando llego donde la persona que le estoy pidiendo el vaso de agua comienza a toser y abrir la ventana y dice: ¿qué tú tienes? ¿Qué fue lo que pasó? Los que están abajo, hay que bajar una escalera más otra puerta, comienzan a decir: ¿y qué es lo que huele? Fíjense lo fuerte del ají. Yo inmediatamente comencé a lavar mis manos y duré un buen rato. Alguien me dijo: come azúcar, no se quitó, bebí agua, no se quitó, seguía tosiendo, pero al ratito comienzan las manos a arderme, a picarme. Y yo, hice una alergia al ají, pero no era alergia. Porque me observaba la mano y veía que seguía igual, no estaba roja, no estaba hinchada. Ustedes saben, cuando a uno le da una alergia que se hincha o salen bolitas y de una vez tú te das cuenta, pues no pasaba nada de esto. Seguí el día y déjenme decirle que el ardor en las manos yo no lo soportaba. Era peor que si uno se estuviera quemando literalmente. Yo hice de todo, me bebí un antialérgico, no funcionó, un acetaminofén no funcionó, me mojaba las manos, me la lavé hasta con cloro, no funcionó. Después comencé a indagar en internet y cuando vi aceite, leche, no, que es limón, sal, hice de todo, no funcionó. Llegó la noche y en una estaba yo que eran las manos así, la metí en hielo, volví, yo, Dios mío, ¿qué es esto? Hasta que descubrí que alguien comentaba: eso se quita en 24 horas, yo estoy desesperada, son las 3 de la mañana y no puedo dormir, ¿alguien puede ayudarme? Piqué un ají. O sea,
manipulé un ají picante y no aguanto. Y este parece tan que fíjense cómo el olor salió. ¿Cómo se llama la sustancia del ají? Ese mismo, capsicina. El caso es que, como a las 8 de la noche, y estoy hablando de todo un día, nos topamos con un mexicano. Y haciendo el comentario, él se mira y me ríe, y yo preguntándole, como ellos saben tanto de ají picante y me imagino que tienen experiencia, ¿qué hago para que se me quite? Y él se ríe y dice, nada. No puedes hacer nada, dejar que se te pase. Aprendí la lección, no vuelvo a, ¿verdad?, picar un ají sin guantes o protección y viendo bien si no está realmente así. Sí, los mexicanos lo llaman enchilarse las manos, y eso es como que te quema y te pica y perdura. Pero cuando tienes una herida te pones sal, y justamente para curar, pero a la vez irrita. Y si nos vamos a Marcos 9:49, vayan conmigo este versículo y vamos a leer aquí la palabra de Dios. Marcos 9:49 dice, porque todos serán salados con fuego, y con sacrificio serán salados, ¿qué? Con sal. Y aquí habla de la sal como algo que purifica, que quema, o sea, habla de la verdad de Dios aplicada al pecado. Esto quema, y todo lo podemos comparar con el Antiguo Testamento. Cuando había pecado en el pueblo, el sacerdote quemaba, ¿verdad?, la ofrenda, y esto simboliza justamente quemar la corrupción, quemar el pecado, y esto lo hace el Señor en nuestras vidas. Si tú estás salado, si tú tienes la palabra de Dios, si Dios ha obrado en tu vida y tú compartes eso, posiblemente irrite a algunos y hasta los queme. Al fin y al cabo, la sal va a afectar de una u otra forma, y en el sentido espiritual para bien, porque aunque muchas veces le da sentido y sabor a la vida que no la tiene, también quema e irrita a aquellos que necesitan ver su condición espiritual y llevarla al Señor y arrepentirse. Por eso necesitamos siempre estar en esa posición, salados, literalmente, de la palabra de Dios. Llenarnos de la palabra de Dios. Y cuando salimos, compartimos esa palabra y esa verdad. Debemos poner la sal donde pueda penetrar, debemos compartir la palabra donde pueda penetrar, debemos llevarla para cambiar ese mundo que está perdido. Por eso el Señor aquí en la cita nos dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Con qué será salada si no salimos a salarla? Somos nosotros, eres tú, soy yo, esa sal que el Señor utiliza. Así que las iglesias son grandes bodegas llenas de sal. ¿Cuántos son sal en esta mañana? Y definitivamente la sal no se puede quedar aquí. La sal tiene que salir. Porque la sal no es para nosotros, es para el mundo. Debemos salir con nuestros saleros, ¿verdad?, a derramar sal. No queremos iglesias donde seamos sal, queremos un mundo donde seamos sal. Queremos salir afuera, no quedarnos con la sal aquí para nosotros, sino también esparcirla y compartirla. Recuerden Mateo 5 nuevamente, el versículo 1. Dice, viendo a la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba diciendo, y sigue diciendo hasta el 13, vosotros sois la sal de la tierra. El Señor enseñaba, el Señor guiaba, el Señor instruía y decía, ustedes, iglesia, son la sal de la tierra. Salgan, vayan afuera.
Me emociona mucho que los jóvenes van a ir a Bonao este fin de semana a una campaña evangelística a compartir. Estamos muy emocionados con los adolescentes. Será una experiencia maravillosa para ellos. Y a eso estamos llamados, a salir y llevar de lo que el Señor nos ha dado a otros que necesitan. Amén. Y para no perder la salinidad, para no perder la sal, ¿verdad? Necesitamos estar aferrados a la palabra del Señor, vivir una vida delante de Él agradable y sin pecado. Vivir una vida de santidad, porque en la medida en que estamos delante de Él, arrepentidos y a cuentas, podemos ser sales efectivas que puedan salar. ¿Ustedes han visto sales que no salan? O sea, una sal que tú echas y como que esto no sala. A mí me ha pasado, porque es una sal que está corrompida. No es una sal genuina. La sal más salada, yo creo que es la sal de mar. Esa sal marina, tú echas un poquito, inunda, ¿verdad? Todo, y tienes que controlarte. Esa comercial, me imagino que ya está mezclada. Y la vida del cristiano se parece un poco a esto. A veces nos dejamos envolver por las cosas del mundo. Cuando venimos a ver, estamos un pie adentro y otro afuera, y somos sales corrompidas. No fuertes, ni genuinas, ni reales. Esas que cuando damos un paso y compartimos, impactamos a los demás. Amén. Y el Señor nos manda a vivir fuera del pecado, no aislarnos de los pecadores, porque vamos al mundo y tenemos que salar esa tierra y tenemos que salar la sociedad justamente para llegar a ellos y que ellos puedan ser rescatados y libertados. Yo quisiera enumerar algunas cosas, y con esto voy a terminar, acerca de lo que la sal debe producir en nosotros y esa aplicación a nuestra vida diaria. Y lo primero es que sea una fuente, ¿verdad?, de ánimo, que sea una fuente donde podamos aprovecharla para impactar a los demás con nuestro entusiasmo, con nuestro sabor, con nuestra alegría, con todo lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Justamente darnos a conocer como una persona que edifica, que puede ayudar a los demás, que aporta, que puede llegar a esa parte donde un amigo común no llega, sino que la palabra de Dios penetra y trae justamente lo necesario. Que podamos ser esas personas que puedan impactar en todo a nuestro alrededor. Debemos orar al Señor cada día, orar al Señor pidiéndole sabiduría de cómo brillar y cómo llevar eso que nos ha dado a los demás, que nos use literalmente. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Si queremos ser usados por el Señor, necesitamos llenarnos de su sal y su palabra y salir. Y usted verá que cuando se nos acercan, es más, hasta que el que se pone al lado va a ver que nosotros tenemos algo que Él necesita. Y eso siempre debe ser el Señor en tu vida. Nos dejamos usar por el Señor. Porque cuando se va a presentar esa oportunidad de necesidad en la vida de alguien, va a encontrar en ti como instrumento de Dios justamente lo que necesita para su vida. Y eso lo hace el Señor. Pídele al Señor que te use. Pídele al Señor que te llene de Él. Pídele al Señor que te llene de su palabra. Pídele al Señor que te use. Cuando nos usa, ¿verdad?, cada día vamos glorificando a Dios en nuestras vidas y con nuestras vidas. Úsame, Señor. Y sobre todo leer la palabra de Dios. Nos emociona venir temprano y estudiar la palabra de Dios. También compartirla diariamente con la iglesia, ¿verdad?, a través de los medios. Que esa palabra empiece nuestro día y termine nuestro día. Que esa palabra también la podamos compartir con otros y seguir repitiendo y repitiendo para que llegue a esa persona que posiblemente nosotros físicamente no podemos.
pero por otros medios sí podemos llegar. Glorifico al Señor cuando escucho hermanos y hermanas de aquí que dicen, yo comparto el devocional, yo comparto la palabra de Dios. Tú no sabes cómo me lo piden, tú no sabes cómo lo reclaman, cómo es esa palabra que necesitan, y eso lo hace el Señor. Ustedes saben esos mensajes que mandan masivamente y al final dicen, compártelo con tantas personas para que, ¿cómo le llamamos? Spam y virus. ¿Y cuántos no hemos caído? Yo creo que yo no, porque cada vez que yo leo eso digo, pero ¿cuántos no han caído en mandar masivamente a qué sé yo cuánta gente, y tú estás mandando virus porque crees que eso es verdad? Lo último que me mandaron fue algo de una enfermedad que había en Santiago horrible. Y alerta, y mándalo a tantas personas para que sepan. Mentira, eso no existe, eso no es verdad. Ahora yo te pregunto a ti, hermano, ¿a cuántos le mandaste el devocional la semana pasada? ¿A cuántos contactos tú enviaste la palabra de Dios masivamente? Mira, eso no tiene virus, eso tiene bendición, eso sana, eso restaura. La palabra de Dios cura, impacta, trae gozo, alegría, esperanza, sobre todo redención a aquellos que pueden tenerla. Y sigo preguntando. Lee la palabra, aplícala en tu vida. La sabiduría del Señor es lo que necesitamos cada día, y más en estos tiempos, ¿verdad? Tan peligrosos, tan difíciles. Más de la palabra de Dios, más de la palabra de Dios, amén. Va a guiarnos en cualquier circunstancia de nuestras vidas, siempre. La palabra de Dios debe regir cada paso que damos, cada pensamiento, cada cosa que decimos. Todo, la palabra de Dios. Pon todo a prueba, todo lo que hagas, ponlo a prueba. Probamos la sal, a ver si nos hemos pasado. Y retrocedemos o arreglamos. ¿Ustedes saben lo que hace algo salado? ¿Cómo tú puedes desalarlo? A veces se le sale el arroz, y es un truco. Y esto es bien interesante con nosotros. Imagínate el arroz que es el mundo. O nosotros, ¿verdad? Sí, nosotros. Y estamos súper salados, nadie lo puede comer. Tenemos que desalarlo y le ponemos una papa cruda en el medio y lo dejamos ahí tapado, y esa papa absorbe toda la sal del arroz, o más o menos, ¿verdad? Para que sea comible. Y eso es lo que pasa con nosotros. Vamos afuera y alguien que no tiene sal va a absorber la sal de nosotros. Y vamos a poder impactarlo con nuestras vidas. Haz todo para la gloria de Dios, pero haz algo. Sala a alguien. Muévete. Comparte el evangelio. La única forma en que la sal puede ser propagada es compartiéndola. La única forma en que podemos salar a ese mundo es compartiendo la palabra. ¿Para qué? Para que pueda preservar y curar y sanar a aquellos que están heridos, dañados y perdidos. La sal es maravillosa. Es un mensaje de esperanza a aquellos que lo escuchan. Y la pregunta del Señor sigue siendo la misma para nosotros. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere o se desvanece, ¿con qué será salada la tierra? Si tú te desvaneces, ¿con qué van a ser salados los que están a tu alrededor? Si tú no estás empapado y súper empapado de la palabra de Dios y de la presencia del Señor, ¿cómo van a ser impactados los demás? Si tu sal es mínima, si estás desabrido, si estás falto de la llenura de la palabra y de Él, ¿cómo vas a salir a compartir? ¿Con qué?
Si lo único que tienes para compartir es justamente la palabra, la sal, la presencia del Señor. Y la terrible noticia en el siguiente paso del versículo es que no sirve para nada. Y la pregunta es, hermanos, ¿tú quieres servir para algo? ¿Tú quieres ser útil para el Señor? ¿Tú quieres que el Señor te use y pueda realmente estar ahí contigo continuamente, llenándote? Mientras más damos, más nos da. Mientras más nos llenamos de Él, más podemos dar. Justamente el Señor te dice, ven a mí, llénate de mí. Aquí está la palabra de Dios, aquí está mi palabra. Ser echada y hollada por los hombres, ahí no queremos llegar ninguno de nosotros, ¿verdad que no? Así que somos sal de la tierra. Y esta comparación es tan maravillosa, donde podemos encontrar tantas aplicaciones para nuestras vidas. Sal de esta tierra. Cuando salgas allá afuera hoy, piensa, ¿a quién voy a salar hoy? ¿A quién voy a impactar hoy? Y si sales en un escudriño, ¿verdad? O en una revisión interna, en ese mirarte hacia adentro, ves que te falta sal, que te falta sabor, que te falta algo para impactar, búscalo en el Señor, amén. Búscalo en su palabra, llénate de Él. ¿Qué cosas tengo que hacer en mi vida para poder llegar a los demás? La palabra del Señor, tenerla siempre en mi boca y compartirla con todos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos estar salados? Literalmente. ¿Cuántos de nosotros necesitan una vida emocionante delante del Señor? Y asimismo impactar a los demás. Que el Señor nos permita en esta mañana reconocer nuestra condición, nuestro sabor, y a entender que cada día necesitamos estar salados para Cristo, para su gloria, para su honra. Que cada día necesitamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, impactarlos con nuestra sal, llenarlos de nuestra sal, salpicarlos con nuestra sal. Esa sal que ha puesto Dios en nuestras vidas y que estamos llamados a llevar como saleros espirituales. Recuerda, no vas a poder dar nada por ti solo. Vamos a dar lo que Dios ha puesto en nosotros. No eres tú, es Dios en ti. Y en esa misma medida vamos a ser efectivos siendo esos siervos e hijos e hijas que Dios quiere que seamos, útiles para Él. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Queremos orar para que si hay aquí alguna vida que necesita ser llena del Señor nuevamente, impactada por el Señor, sacudida por el Señor, inundada por el Señor, Él lo hace constantemente cada vez que le pedimos. Ora conmigo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos llamas a ser sal de la tierra. Y muchas veces se nos olvida, Señor, que en ese sentido necesitamos estar activos, salando, regando tu sal, Señor, compartiéndola con los demás, teniendo todas esas características de ella, Señor, y demostrando tu gloria a aquellos que la necesitan. Sobre todo, Padre, mostrar tu gozo y tu entusiasmo en nuestras vidas para los demás, para que sea lo primero que ellos puedan ver y entonces quieran tener lo que tenemos. Señor, tú, que cada persona que te necesite, Señor, pueda tenerte, y que tú nos puedas usar de manera maravillosa, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque en esta mañana tú te mueves, Señor, en cada corazón, Señor, y tú siembras tu palabra allí, y
Y tú sigues produciendo frutos, aún aquí, fuera, donde quiera que vayamos, Señor. Ayúdanos a impactar vidas, ayúdanos a ser útiles, ayúdanos a no solo ser iglesia salada, sino salar al mundo como iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, trae salvación a tu casa. Amén.